entender, quizás para los venezolanos, el evento o la dinámica, lo que hay detrás es desconocido. Es decir, uno piensa si los organizadores del evento, hoy en día ese evento es un escenario para aprobar o desaprobar a quien se presenta allí, si siempre ha sido así. Y en todo caso, pues el venezolano no comprende lo que ocurre en ese escenario, ¿no? Buenos días y bienvenido, Marcelo. Hola Chile, ¿cómo está? Mucho Por gusto. favor, te Gracias por agradezco. la invitación. Por favor. Bueno, hablemos del festival, lo que ha ocurrido con George Harris. Eso, por supuesto, independientemente de cómo sea la dinámica del festival, la alerta de que uno rechaza cuando desaprueban de esa manera o maltrata al público de esa manera a cualquier artista. Pero en todo caso, entender si esto ha sido algo elaborado, una estrategia, si eso pasa usualmente en el Festival Viña del Mar. Mira, sí, el festival, primero hay que poner en contexto, el Festival de Viña del Mar, el Festival Internacional de Viña del Mar es el evento más importante de Chile, lejos. No existe ninguna otra actividad que mueva a tantas personas, salvo la Teletón, que es otro gran evento masivo que podríamos decir que es la contracara de esta moneda, donde en estos dos eventos se conjugan las emociones de todo un país, las expectativas, los sueños, las aspiraciones. Por un lado, la Teletón es un evento donde de alguna manera los chilenos somos extremadamente generosos y es el evento, la Teletón más grande del mundo. Por ejemplo, la Teletón que se hace en Estados Unidos no recauda ni el 10% de lo que se recauda en Chile. O sea, estamos hablando de un evento gigante que mueve cada versión todos los años 60 millones de dólares. O sea, ese es el nivel Ujú. de importancia que tenemos los chilenos en el momento donde de alguna manera colaboramos y nos unimos, etcétera. Y el otro evento es el Festival de Viña, donde también se conjugan muchas emociones, expectativas, donde todo el mundo quiere estar en ese escenario. Y efectivamente se ha transformado como una especie de circo rumano, donde los chilenos nos sentimos orgullosos de manifestarnos con este monstruo que es el público, frente a lo que se nos presenta. Hay una cierta dosis de liberación, no sé, todo el año lleno de presión, etcétera, y el Festival de Viña conjuga de alguna manera ese espacio para que la gente se expresa y de alguna manera adquiera cierto nivel de poder. ¿Ah? Entonces no es un evento cualquiera y dos cosas importantes a aclarar. Uno, esta entrevista la estoy haciendo desde la perspectiva de un experto en marca. También estoy de alguna manera relacionado con el mundo del entretenimiento, he tenido mucha experiencia ahí, pero yo soy un experto en marketing, experto en marca personal, trabajo con muchas celebridades y con compañías emergentes que quieren convertir sus marcas en marcas reconocidas. Y el post que subí lo hice desde esa perspectiva, desde un experto en marca que conoce el mundo del entretenimiento, que ha tenido la experiencia también de estar en Viña y observando el fenómeno de George Harris, que la verdad a mí me gusta mucho su trabajo, yo vivo en Miami, mi señora es súper fan, también chilena, de George Harris, y estábamos muy a la expectativa de lo que podía pasar con él. Y también decirles que esto no es personal con George Harris, no hay un tema aquí xenófobo, no es un tema de nacionalidad, esto también le ocurre a artistas nacionales o de otros países. No es un tema personal con él, y eso es importante también aclararlo. Ahora, cuando dicen no es un tema xenófobo o no es personal con él, em, entonces, ¿por qué ocurre esta? Primero, la desaprobación, ¿no? Lo primero. Y lo otro es, en virtud de lo que tú dices que esto es una marca, el festival escogió, digamos, a un venezolano aprovechándose de ciertas tensiones que hay entre venezolanos y chilenos en el país. ¿Crees que fue así? No, no creo, para Mm. nada. Por lo que leí, al director que conozco su trabajo, le gustaba mucho el trabajo de George Harris porque realmente él es un fenómeno, es reconocido por mucha gente, digamos, no solamente por los venezolanos, acá en Miami, él es realmente un hit y toda la comunidad latina, ahora, toda la comunidad latina principalmente como caribeña, podríamos decir, o más hacia el norte de Sudamérica, y el centro y el Caribe tiene mucha adhesión
y tal vez ahí hay un tema que puede que haya chocado un poco con la cultura de los chilenos que tenemos, digamos, otro. Ahí yo creo que también hubo un choque cultural, donde tal vez el humor de George Harris no necesariamente prende o conecta con el humor chileno, que es bastante ácido y bastante crítico, digamos, y le gusta el humor rápido, tiene otras dinámicas, pero no creo que él haya sido elegido con intención de encender. Yo creo que hubo un irresponsable de la prensa que no consideró lo que podía ocurrir en esos términos al levantar una noticia para encender Mm. la llegada de la quinta. Pero esto ha pasado con artistas nacionales también. El año pasado pasó con Javiera Contador, que es una artista chilena sumamente querida por el público, y un par de meses antes lanzan una noticia que de alguna manera genera esta tensión, que lo que hace finalmente es predisponer al público negativamente o a la expectativa de este espectáculo, que como te digo es el más importante de Chile y que genera emociones muy encendidas. Ahora, es curioso que en un escenario donde, bueno, se presentan artistas de una talla internacional y con públicos consolidados, le ocurra esto en cada edición o en varias ediciones, porque no es la primera vez. De hecho, me comentabas Sí. que la banda que tú llevaste en la oportunidad le pasó esto mismo. Entonces, es curioso si esto es, es el público el que elige a alguien a que le va a pasar esto, o la organización sabe que eso le aumenta el rating. Claro, es que es una simbiosis que a mí la verdad la encuentro un poco vergonzosa, es una Ujú, dinámica que viene hace muchos años, que en el caso del grupo H. Bahía, que es considerado, esto fue hace 20 años, ujú, digamos, pero es considerado como el mayor fenómeno musical de la historia de la televisión. Es un grupo de brasileros, en Venezuela no fueron muy conocidos, pero en muchísimos países fue todo un fenómeno. Que probablemente muchas de las músicas de H. Bahía ustedes las conocen, pero no necesariamente el grupo. Es una especie como de menudo brasilero que bailaba, digamos. También le ocurrió esto, de que Chile de alguna manera estaba incómodo con la presencia de estos brasileros que bailaban, mm, traían una alegría. Chile es un país bastante conservador, bastante serio. Eh, no es un país extremista, que eso es otra cosa bastante importante. Podemos tener tendencias hacia la izquierda, hacia la derecha, pero es un país que generalmente se maneja en el centro. Somos bastante conservadores en eso. Y bueno, en el caso de Echeverría, la irrupción de este fenómeno musical de Brasil, donde ellos bailaban en traje de baño, con una cosa muy sensual, etcétera, tenía bastante horrorizado al establishment, a la parte mm, más conservadora del país, que de alguna manera son los que controlan los hilos del país, digamos. Que esto viene hace 200 años, esto es de la época del campo, donde los terratenientes de alguna manera eran los dueños y siguen siendo de alguna manera los dueños de Chile. Entonces la irrupción de algo diferente, de extranjero, que mm. movía los cimientos. De hecho, yo escribí un libro que se llama Bailando sobre el volcán, y uno de los sociólogos más importantes de Chile, un escritor que se llama Paulo Neus, escribió el prólogo a ese libro, haciendo un análisis sociológico de lo que está pasando. Lo que está pasando hoy día también podríamos decir que hay un fenómeno sociológico que se confunde un poco el tema político, porque la noticia de George Harris, que fue lo que encendió de alguna manera esta historia, fue algunos comentarios que hizo sobre Salvador Allende, que tiene que ver con una parte de la mirada de Chile que es de izquierda, pero también hay otra mirada de Chile que es muy de derecha y con una concentración muy fuerte en el centro, digamos, Ujú. de este aspecto. Entonces no es un tema que ni esté ni izquierda ni de derecha, sino que de alguna manera generando ciertas tensiones, eh, pero Recording stopped. A ver, te creo escucho, que, sí. creo, creo que irresponsablemente generando una instancia desafortunada al final. Bueno, yo tengo que despedirte, Marcelo. Te agradezco mucho que hayas dado tu visión en este programa con respecto a lo que ocurrió. Un poco desde la distancia, pues al venezolano le cuesta entender que haya pasado algo como eso en un escenario. Y como tú dices, en lo que se ha convertido el festival, porque al final la conclusión de todo esto es esto, ¿no? Una persona que va, que se presenta de cualquier gentilicio, incluso local, y le ocurre esto, bueno, definitivamente es percibido como un maltrato, ¿no? Eh, Sí, pero mira, quédate tranquila Ujú, y tus compatriotas queden tranquilos que esto en realidad va a ser solamente
un mal sabor de Mm, boca para George Harris, pero esto, créeme, con la expertise que yo tengo, va a ser lo va a impulsar todavía más, va a ser más conocido, más gente va a hablar de él, y una simbiosis que también pasa con el festival también todo el mundo habla, o sea, al final esto es un traspaso, ¿cachai? Es como una colaboración que podríamos llamar desafortunada, mm. pero se va a hablar mucho del festival y se va a hablar mucho de él, entonces Bueno, al final todos ganan. te Así que no, agradezco. no lo tomen como algo personal porque no es personal. Los chilenos en general han abrazado a los venezolanos, pero tienes que entender, acuérdate que en los años 70 Venezuela recibió Ujú, a los chilenos en la así fue. época, ¿cierto? Solo que en esa época llegaron 20.000 chilenos a Venezuela y ahora hay 1 millón de venezolanos en Chile, entonces también eso genera un desajuste social muy grande. Pero en general los chilenos han abrazado a Venezuela y bueno, estamos en esta situación un poco incómoda, pero respecto al festival, créeme que eso va a ser súper positivo para George Harris. Te agradezco mucho, Marcelo. Marcelo Orlando, chileno, mentor de negocios, analista de marcas y estrategias de publicidad. Yo, a esta hora, a propósito de este tema, por supuesto, hay visiones diferentes con respecto a lo que ocurrió. Si estamos hablando del tema de la xenofobia, si hubo o no xenofobia, si más bien fue una falta de conexión con el público. Cada quien tiene su visión. Lo cierto es que